Una vez que ya tenemos el movimiento básico del contenedor de fondos, lo primero que tenemos que hacer es hacer que de alguna manera Unity reconozca cada uno de estos fondos, es decir, las imágenes, los sprites que separamos. Y para eso tenemos muchas opciones. Lo podemos hacer a través de tags, pero también lo podemos hacer a través de, por ejemplo, un script que le asignemos a cada uno de ellos. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces le vamos a crear un nuevo script. Lo podemos hacer también de esta manera. Le vamos a llamar simplemente altura imagen, puede ser. Esta altura imagen lo vamos a editar también. Y esta altura imagen, como solamente nos va a servir de referencia para saber qué objeto tiene este script, pues simplemente le vamos a borrar el start y el update y lo vamos a guardar. Una vez que ya lo tenemos guardado y verificamos que está bien asignado, lo que vamos a hacer es que a cada una de las imágenes se las vamos a asignar. Simplemente le vamos dando clic y lo vamos asignando. Vamos a agregárselos. Vamos a ver que si seleccionamos varios al mismo tiempo también lo podemos asignar de esa manera. Ya con eso, entonces, cada una de las imágenes que tenemos en los diferentes fondos van a tener ese identificador que va a ser nuestra altura de imagen, el script de altura de imagen. Ahora, es bien importante crear diferentes opciones donde vamos a crear un identificador para nuestro script. Y diferentes variables públicas y privadas para que se vayan desplegando acá en nuestro contenedor fondos en la parte del script. Vamos a ir al movimiento fondos y vamos a ir agregando varias variables y varios elementos según corresponda. Una variable también que vamos a tener es el tamaño como tal del fondo. Esa variable del fondo se refiere básicamente a la altura total que va a tener cada uno de los fondos, es decir, toda esta altura, cuánto es esta altura y cuánto es esta altura. Vamos a tener unas variables de tipo booleano para saber si el juego está iniciado, si el juego está finalizado, y sobre todo para saber si el fondo salió como del aspecto de la cámara, es decir, si el fondo como tal, todo el fondo completo salió del contexto de la cámara. ¿Para qué? Para pues en ese momento comenzar con acomodando unos nuevos fondos encima. Tenemos también entonces que buscar o que crear varios GameObject. Los GameObject básicamente son los objetos de juego con los que se puede interactuar. El primero es el contenedor de fondos. Que básicamente va a ser un GameObject. Y el otro va a ser nuestra cámara, que la vamos a trabajar también como un objeto de juego. Adicional, cada uno de esos de GameObjects van a tener unas características particulares. Primero tenemos
recordemos que nuestro GameObject, contenedor de fondos, también va a ser de orden array. ¿Por qué? Porque vamos a incluir a él un array de contenedores, una lista de contenedores. Entonces vamos a tener el contenedor de fondos, pero ya no como GameObject, sino como array. Y vamos a tener también la cámara, ya no como objeto de juego, sino como un componente que vamos a utilizar. También tenemos otros GameObject, como por ejemplo nuestro fondo inicial y los fondos nuevos, que es cada fondo que se va a ir agregando, pero el fondo inicial va a ser el que nosotros ya conocemos, que básicamente es este fondo 1, y los fondos nuevos pues pueden ser cualquiera de los tres que se vayan acomodando de manera random, uno encima del otro. Tenemos entonces también que crear una variable entera que nos cuente la cantidad de fondos, que va a iniciar siendo 0, como si no hubiese ninguno. Y por último, vamos a calcular el tamaño de la pantalla en términos de un vector tridimensional. Este fondo no va a ser este tamaño de pantalla no va a ser en términos de un número decimal, sino de un tamaño en 3 dimensiones. Ya con esto entonces debemos empezar a configurar cada uno de los elementos. Vamos a comenzar con el contenedor de fondos. Lo vamos a hacer entonces en nuestro método StarGame. Entonces vamos a comenzar con nuestro contenedor fondos. Vamos a hacer que nuestro GameObject, que en este caso nuestro GameObject es donde tenemos asignado el script, en este caso el contenedor sería nuestro GameObject, busque efectivamente a lo que nosotros llamamos contenedor fondos, y lo debemos colocar tal cual como lo tenemos asignado, ya que de otra manera vamos a tener problemas. Una vez que tenemos ya nuestro GameObject, vamos a hacer lo propio con la cámara. Entonces vamos a llamar a la cámara GameObject, y nuestro objeto de juego va a buscar a nuestra main cámara. Vamos a hacerle un pequeño arreglo a esta main cámara para que no quede separado, sino que quede unido, sin espacios me refiero. Entonces le vamos a cambiar acá el nombre y vamos a copiarlo y a pegarlo como corresponde. Y vamos a buscar que el componente de la cámara, en donde nuestro GameObject cámara tiene un componente que es de orden cámara. Eso implicaría entonces que nuestro GameObject tiene un componente de orden cámara. Entonces nuestro main cámara tiene un componente de orden cámara, como lo podemos ver. Ya con esto entonces vamos a empezar. Ya hemos asignado el contenedor, la cámara, ya hemos asignado la cámara componente también. Vamos a pasar a medir la pantalla. Vamos a crear un método nuevo que se llame medir pantalla.
y lo vamos a colocar entonces debajo de nuestro método velocidad de fondo. Para medir la pantalla entonces tenemos entonces que buscar nuestra variable size pantalla, a donde vamos a asignar ese valor, y el size pantalla básicamente es un nuevo, como ya sabemos, vector 3, en donde debemos tener tres componentes: un componente X, un componente Y y un componente Z. Sabemos que lo que vamos a hacer es medir nuestro componente en términos de altura, es decir, que nuestro componente X, que es el ancho, no nos interesa, y nuestro componente Z, que es la profundidad, tampoco nos interesa. Ahora lo único que nos falta es configurar nuestro Y. Para lograrlo, entonces vamos a decir que nuestro componente de cámara tiene un aspecto que es el screen to world point, básicamente un punto desde la pantalla hasta el mundo, y ese punto lo tenemos que calcular también como un nuevo vector tridimensional hacia la posición 0.0,00 en nuestra posición y no lo vamos a dejar fijo, sino lo vamos a dejar un poco más pequeño, tan pequeño como un 0.5, que es de orden float. Básicamente lo que hacemos con este tamaño es lo siguiente: le decimos a nuestra cámara que devuelva el tamaño de pantalla en un vector tridimensional, pero yo no quiero los tres tamaños, sino solamente quiero el tamaño en Y, en verde. Para eso entonces le digo que desde la pantalla de mi dispositivo, desde mi computadora o demás, se genere un punto de visión hacia el mundo de tridimensional. Entonces de nuestra pantalla vamos a dar un punto hasta el punto, en este caso 000, y desde ahí que se calcule nuestra altura Y de nuestra componente cámara, pero no va a ser exactamente hasta el borde, ¿sí?, total, sino un poco más pequeño, 0.5 más pequeño que el tamaño real. Esto para estar totalmente ajustados a nuestro modelo, y que pues que no vaya a haber como saltos o cosas extrañas. Una vez que ya tenemos medida nuestra cámara, vamos a intentar buscar los fondos. Y vamos a buscar los fondos que van a ser parte. Vamos a buscar los fondos que hacen parte de los posibles fondos que vamos a colocar de manera aleatoria. Entonces vamos a buscar los fondos, y para buscar los fondos entonces debemos primero llamar a nuestro contenedor de fondos, pero en el array, y vamos a hacer que en ese array nuestro GameObject busque objetos en el juego que tengan un tag particular. Ya sabemos que a los objetos, a nuestros fondos, les colocamos un tag que se llama fondos, a todos ellos, que los diferencian de los demás. Esta es una nueva forma u otra forma de buscar elementos. Le pusimos fondos con S en plural, y una vez que los busque, resulta que este array se va a llenar de elementos. Ese llenar de elementos, entonces lo que vamos a hacer es un bucle de orden for para que recorra todos los elementos del fondo. Entonces
int i igual a 0, mientras que i sea menor que el contenedor de fondos array punto length. Y vamos a ir avanzando en cada uno de los elementos. Básicamente el array va a guardar todos los posibles fondos que encuentra. Entonces va a guardar el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, y acá los vamos a recorrer. Los vamos a recorrer para generar varias cosas. Primero vamos a hacer que ese contenedor de arrays esté en el bucle i, efectivamente, y ese GameObject, pilas que es diferente al GameObject de acá arriba, ¿sí? Sino el GameObject que estamos llamando. Recuerden que vamos a estar llamando, por ejemplo, este fondo 1, este fondo 2, este fondo 3. Entonces este fondo 1, cuando se ha trabajado como GameObject, entonces primero lo vamos a generar una transformación de tipo parent, que sea igual al contenedor de fondos .transform. Básicamente vamos a igualar cada una de las transformaciones. Básicamente vamos a coger el contenedor de fondo que se genere y vamos a moverlo a la posición donde está, en este caso, el contenedor de fondos original o el anterior. Luego lo vamos a desactivar, ¿sí? Entonces voy a copiar esto. Le vamos a decir que este no va a estar activo. Y luego le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a colocar un nombre genérico. Por ejemplo, le vamos a colocar fondo lo que sea. Le vamos a decir más i. Esto para renumerar los fondos según los vayamos agregando, ya que no solamente vamos a agregar uno, sino vamos a agregar muchos en orden aleatorio. Una vez que los creemos, una vez que los tengamos, los vamos a crear. De momento voy a guardar esto para ver cómo vamos. Decimos que nos hace falta un punto y coma. Voy a ubicar donde nos hace falta el punto y coma. Vamos a ver que aunque nos gusta bota el error allá arriba, el error lo tenemos aquí. Guardo una vez más. Nos dice que hay un error en cuanto a la cámara. Vamos a verificar. Vemos que coloqué public camera, y cuando es public camera es bien importante corregir ese tipo de elementos. Y básicamente nos dice acá que tenemos una variable que no hemos usado, es normal. Vamos a ver que todo vaya funcionando como corresponde, y como ven, todos los que tenemos como tag, absolutamente todos, se van eliminando y se agregaron al contenedor de fondos como tal. Si le quitamos a fondo 1 nuestro tag, él va a seguir ahí y va a aparecer. La idea entonces es que este siga apareciendo de manera inicial. Por eso le quito este tag. Esto le va a decir al fondo 1 que no esté con tag. Y vamos a ver que los demás se agregan pero no se ven. La idea es irlos acomodando, que se vayan visualizando como corresponde.
Una vez que ya vemos eso, vamos a continuar con el código, porque luego de que los ocultamos, pues lo que vamos a hacer es crear los fondos en la posición que corresponde. Entonces vamos a crear un método que se llame crear fondos y lo vamos a colocar aquí debajo. Entonces vamos a decir void crear fondos, y en este void crear fondo, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a decir que nuestra variable que está contando los fondos va a aumentar. Entonces vamos a decir que el contador fondos va a iniciar siendo 1. Luego de nuestro array, de este array que tenemos acá, vamos a seleccionar un fondo como tal. Entonces vamos a decir que vamos a crear un seleccionar fondos, vamos a crear una variable adicional una seleccionador fondos que va a ser un número entero, por lo que por los arrays los acomodamos como seleccionador fondos. Recuerden que un array se accede por números, entonces por eso es un entero, y este seleccionador fondos entonces va a ser igual a un número random aleatorio entre un rango de 0, pues porque todos los arrays comienzan en 0, desde 0 hasta el total del contenedor de fondos, y el length es pues para calcular el tamaño de ese array. Vamos a crear un GameObject que se llame fondo, por ejemplo, que va a ser una instancia. Vamos a instanciar vamos a instanciar el GameObject o el fondo que tenemos en el array según este seleccionador de fondos. Entonces vamos a llamar nuestro array y vamos a buscar dentro de ese contenedor, dentro de ese array, el seleccionador de fondos que hemos escrito. Luego de eso, entonces vamos a hacer que ese fondo se active. Entonces le vamos a hacer seCactive true, y luego vamos a hacer que le vamos a asignar un fondo. A ese fondo le vamos a asignar un name que va a ser en este caso fondo, ya sabemos por qué, más el contador de fondos. Quiero especificar que vean que acá le hemos colocado el mismo dato inicial al nombre, pues para que sea equivalente. Y ahora vamos a decir que fondo, el objeto fondo lo vamos a transformar respecto a su objeto donde es un hijo, y ese GameObject transform, básicamente vamos a igualar la posición de este fondo que estamos creando con el fondo, con la posición del fondo donde se está creando. Básicamente estamos igualando la posición del fondo que se crea con el contenedor de fondos. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es, como se va a ubicar en 0, 0, lo tenemos que subir una posición particular. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a posicionar ese fondo, y eso lo hacemos a partir de la medición de los fondos. Entonces vamos a crear un void posicionar fondo, y ese void posicionar fondo entonces va a tener unas características. Primero vamos a crear una variable temporal que va a ser igual al contador de fondos
y vamos a decir varias cosas. Primero, que nuestro fondo inicial es igual a un GameObject que vamos a buscar y que en este caso se llama fondo 0. Sabemos que se llama fondo 0. ¿Cómo sabemos que se llama fondo 0? Pues porque fue el nombre que le colocamos. Bueno, le coloqué en este caso fondo 1, lo voy a cambiar para no tener problemas. Le voy a poner fondo 0. Y este fondo 0 pues es el inicial. Entonces contador fondos en el primer momento toma 1. Entonces no va a ser igual a 1, sino va a ser igual a s menos 1, porque en el primer momento es 1 y 1 menos 1 da 0, que sería el primer fondo que tenemos. Los siguientes fondos van a renombrarse, entonces va a ser fondo 1, fondo 2, fondo 3, y así podemos ir avanzando respecto al bucle. Vamos a decir también que nuestro fondo nuevo, el fondo nuevo básicamente es un nuevo fondo que tiene básicamente como nombre fondo, y en este caso es S. Luego lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, entonces vamos a medir el fondo y que eso pues nos retorne unos valores particulares, y ese nuevo fondo entonces lo vamos a posicionar solamente que aún no sabemos cómo lo vamos a posicionar, y por tanto tenemos que crear nuestro método void medir fondo, y este medir fondo entonces básicamente es otro bucle for que lo que va a hacer es que va a medir cada uno de los elementos que tenga cada uno de los padres de los fondos. Entonces este va a medir 3 elementos, este va a medir 3, este va a medir 4, independientemente de la cantidad de fondos. Entonces va a medir, para eso necesitamos un bucle for con un iterador igual a 0, y vamos a decir que entonces mientras que ese i sea menor que el fondo inicial, porque va a ser el fondo que vamos a estar trabajando, vamos a buscar la cantidad de hijos que tenga, child count, es decir, la cantidad en este caso de fondos que tiene este padre. Entonces este fondo tiene 4 hijos, este fondo tiene 3 hijos, a eso se refiere con el child count, y vamos a ir avanzando por cada uno de los fondos. Luego cada uno de esos fondos vamos a verificar si tienen un script adentro que, como sabemos, se llama altura imagen. Entonces vamos a decir que sí, ese fondo inicial vamos a buscar la cantidad de hijos que tiene. Perdón, vamos a buscar un hijo particular, que en este caso sería i. Y como sabemos es un componente de juego, que es un GameObject. Y vamos a buscar que tenga un componente que se llama altura imagen. Como ven, se llama es altura imagen. Lo voy a copiar. Entonces vamos a buscar a ver si cada una de estas imágenes tienen un componente que se llama altura imagen. Y vamos a decir que si no lo tiene, bueno, vamos a verificar que lo tenga, es decir, que cuando lo busque el resultado no sea nulo.
Si no es nulo implica que lo tiene, por tanto vamos a crear una variable de orden temporal que se llame que sea el tamaño como de la sección de cada una de las partecitas, que va a ser igual a toda esta, al elemento que donde estamos, pero vamos a verificar que ese elemento también tenga un componente que se llama Sprite Renderer. Ese componente Sprite Renderer entonces nos puede devolver varios datos, como por ejemplo un bound size, un tamaño en X, en Y y en Z, ¿sí? Pero que está como incluido como tal. Como en este caso quiero solamente la altura, entonces voy a tomar la altura, y como es un bucle vamos a hacer que este size fondo sea igual al tamaño de fondo que tiene más el tamaño de la sección. Recordemos que nuestro size fondo lo hemos vinculado acá arriba y que comienza siendo 0. Entonces dicho valor lo vamos a ir modificando cada vez que se incluya, y él nos va a devolver entonces el tamaño del fondo en donde estamos. Ahora bien, con esto ya podemos ir a nuestro fondo nuevo y decirle en qué posición se debe acomodar, que básicamente es un vector 3, en donde tenemos entonces obviamente a nuestra posición X, a nuestra posición Y y a nuestra posición Z. Lo voy a dividir hacia abajo para hacerlo un poco más fácil de entender, al menos para la lectura. Tenemos a X, tenemos a Y y tenemos a Z. Una vez que tenemos eso, entonces debemos ir ajustando cada uno de los elementos. Básicamente vamos a tomar la posición del fondo inicial para X en su posición transform position X. Vamos a hacer que en Z, que es la profundidad, no se mueva, y lo que vamos a cambiar es la altura, que básicamente es la posición inicial de Y, el fondo inicial en Y, o sea el fondo original en Y, más el tamaño del fondo que acabamos de calcular. Con esto, además tenemos que decirle que el fondo no ha salido. Fondo salió, vamos a decirle que es falso, que no ha salido, pues porque apenas lo acomodamos, y tenemos que ajustar algunos pequeños pedazos en el update. En el update, entonces, lo primero que tenemos que decir es verificar primero si nuestro juego está iniciado, y si al mismo tiempo, si nuestro juego está finalizado en orden falso, es decir, que nuestro juego está iniciado y que nuestro juego no ha finalizado. ¿Para qué? Para que comencemos el movimiento de nuestros fondos. Luego de eso, hola, buenas noches. Una vez que ya estamos ahí, entonces también tenemos que validar si el fondo inicial se salió o no. Entonces vamos a llamar al fondo inicial en su posición Y más el size fondo es menor que el tamaño de la pantalla en Z, perdón, en Y, que es la altura,
Y si el fondo salió como falso, es decir, si el fondo no ha salido, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, primero validamos si la posición de el tamaño en Y más el tamaño de los fondos es menor que el tamaño de la pantalla. Y si no se ha dicho que nuestro fondo ha salido, entonces en ese caso tenemos que decir primero que el fondo efectivamente ya salió. Tenemos que decirle que debemos destruir unos fondos para no tenerlos ahí acumulados. Vamos a decirle que el tamaño del fondo se va a reiniciar y va a ser 0, pues para calcular el nuevo. Vamos a decir que el fondo inicial no es ninguno, entonces le vamos a decir null para que lo tome automáticamente, y luego vamos a generar que se vaya automáticamente hasta crear fondos para que vuelva a hacer todo el posicionamiento. Nuestro destruir fondos básicamente es un método muy sencillo que lo que va a hacer es que va a ejecutar un método destroy. En este caso va a destruir el fondo inicial. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a guardar, vamos a verificar que no tengamos errores. Tenemos un posicionar fondo. Tenemos varios errores como de sintaxis. Nos hace falta aquí un punto y coma. Tenemos que buscar en la línea 91. Parece que tenemos objetos que no se han cerrado de manera correcta. Este no lo cerramos bien. Tenemos un fondo salió en la línea 83. Vamos a verificar cómo está la variable realmente, que es una variable booleana, que es con F mayúscula. Fondo salió false, fondo salió false y acá fondo salió otro. Básicamente nos dice que la línea 91, estamos haciendo una comparación. Validemos a ver qué nos hace falta. Tenemos en medir fondo, porque acá nos hace falta corchetes. Y nos dice que en la línea 120 tenemos que llamar el método como tal. Una vez que ya no tenemos errores, entonces vamos a seleccionar como nuestra cámara y vamos a ver si se ejecuta de manera correcta. Como vemos ahí se acomodaron todos los fondos. Vamos a darle a contener fondos y vamos a decirle que el juego está iniciado. Y vamos a ver si se van repitiendo. Como ven, ahí se van acomodando los fondos, se van calculando de manera correcta. Hay como un pequeño error aquí, probablemente porque hemos acomodado mal algunos de los fondos, pero como ven se repite de manera aleatoria y de manera correcta. Lo único que tenemos que hacer ahora, como para que esto se vea de manera un poco más real, es
agregar desde nuestra textura nuestra nave espacial y simplemente probar que funcionen nuestros fondos y pues corregir en este caso el bug que tenemos. Recuerden que tenemos que decirle a nuestro juego iniciado y vemos cómo se van moviendo. Tenemos el spaceship que tenemos que acomodarlo en un lugar que se vea. Y ya ven cómo va a ir avanzando con respecto a los demás fondos.